Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que estáis participando en este webinar. Queremos agradecer la participación a Alberto Jimeno Peón en esta breve entrevista que vamos a hacer para analizar un poco las tendencias del examen PIR y también analizar el papel de la psicología clínica en España. Hemos decidido invitar a Alberto Jimeno, pues aprovechando las aportaciones recientes que ha tenido en bibliografía de referencia en manuales de estudio para la preparación del PIR, como es el Manual de Tratamientos Eficaces de Adultos de Eduardo Fonseca, y también aprovechando la publicación de su reciente libro, Mejorando los resultados en psicoterapia, principios terapéuticos basados en la evidencia. Bueno, nos encanta tenerte aquí, Alberto, además porque es un poco como volver a tenerte en Asturpir, aquí en esta sala en la que fuiste profesor durante los inicios de la andadura de esta academia. Así que muchas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación. Me gustaría también dejar un ratito al final, unos 5 minutitos, para abrir, bueno, pues dudas, debates o preguntas que las asistentes o los asistentes al evento pues podáis tener. Pues si os parece, podemos ir empezando. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Alberto, tiene que ver con la formación PIR y nos gustaría saber por qué tú crees que es importante la formación PIR. Hombre, pues yo creo, desde mi punto de vista y experiencia, que es la formación más completa que puede haber. No es perfecta, no es la más que lo abarque todo, pero bueno, es que no hay otra formación que sea 4 años, en los que son el 80%, bueno, más prácticos, pero prácticos en el sentido de estar trabajando ya de forma autónoma e independiente gran parte del tiempo, con supervisión constante, variable un poco en función de dónde estés rotando, etcétera, y además cobrando un sueldo. Porque hay otras formaciones donde puedes estar 4 años y muchos trabajando con casos reales, pero estás tú pagando, ¿no? Y que también son buenas formaciones, sin dudas, ¿no? Pero aparte esta luego te da el plus de que conoces el Sistema Nacional de Salud, los servicios públicos de la comunidad donde estés trabajando, que luego pueden variar de una comunidad a otra, pero te ayuda a comprender. Yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia de comprender luego todo el recorrido que iban haciendo algunos casos, desde atención primaria, cómo llegaban por primera vez al médico de cabecera, cómo se derivaban o cómo no se derivaban, cómo se atendían, si mejor o peor. Luego, pues a veces te coincidía también ver casos diferentes en centros de salud mental, en una unidad de hospitalización psiquiátrica, etcétera. Y es muy importante conocer eso. Aunque luego no trabajes en la pública, que ya sabéis que generalmente no trabajo en la pública, pero te ayuda mejor a entender los periplos, o lo bueno y lo malo que tiene a veces también la asistencia pública. O sea, que tú destacarías eso, el bagaje a nivel formativo y de habilidades terapéuticas que te da y la mayor comprensión, ¿no?, de los recorridos que puede tener dentro de una persona, dentro de su historia en salud mental, pues el recorrido que puede tener dentro de un sistema público de salud. Sí, y la variabilidad también de que al final estás viendo trabajar a diferentes profesionales que pueden tener el mismo, o generalmente no, diferentes marcos teóricos o formas de trabajar dentro del mismo modelo teórico muy diferentes, ¿no? Estuve en un centro de salud mental con tres psicólogas, dos psicólogas y un psicólogo que eran sistémicos y cada uno trabajaba de una forma muy distinta, ¿no? Y aparte con formaciones complementarias. Entonces también te da una visión más amplia, aunque luego después tú te decantes por seguir una metodología o una teoría concreta u otra. Ujú. Bueno, me gustaría traer hoy aquí el nombre de AMPIR, ANPIR, la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y de Psicólogos Residentes, que bueno, entre sus principios pues está el de defender y promocionar la especialidad de la psicología clínica y del sistema PIR. Nombro la asociación porque bueno, posiblemente pues, haya muchos estudiantes que no la conocen y es un buen referente no solo de cara a la defensa de la psicología clínica, sino también pues, a nivel formativo, de divulgación, a veces ofrece bueno, pues, actividades formativas que pueden ser muy interesantes. Eres parte de la junta directiva de AMPIR
Y me gustaría preguntarte, bueno, pues como representante de esta asociación, ¿qué áreas tiene como competencia y de actuación la psicología clínica en España? Pues tiene las competencias de facultativo especialista de área, que son, por decirlo así, a nivel clínico, las máximas competencias que pueda haber, ¿no? Aunque no sea lo mismo que el trabajo que hace un médico, pero estamos al mismo nivel que psiquiatras, que médicos de atención primaria, que neurólogos o que otras especialidades médicas. Eso es importante en el sentido de que da una autonomía muy grande, más de lo que se piensa a veces. Se cree erróneamente que no existe a la hora de tomar decisiones, pero decisiones como puede ser pues, momentos más dramáticos como indicar el ingreso de una persona en una unidad determinada, de hospitalización. Tenemos las competencias luego de evaluación de problemas psicológicos o lo que llamamos o llaman algunos trastornos mentales, de su tratamiento, del tratamiento psicológico, de la psicoterapia, luego también la coordinación con otros equipos, etcétera, ¿no? Es el máximo nivel de competencias que puede haber dentro del ámbito clínico. Y también con la posibilidad de ejercer, aunque no es muy habitual y es bastante complicado, pero puestos de gerencia o de dirección de área de gestión clínica o de dirección de un servicio de salud mental. Una psicóloga clínica podría ser, y en algunos casos, poquitos, pero lo son, jefe de lo que se llamaba jefe de servicio antes, ¿no? Entonces, esos puestos se pueden ocupar, no es habitual, pero también es importante porque influye luego hasta cierto punto en la organización de la atención a la salud mental. Bueno, quizás sí, a nivel así regional puede ser un poco frecuente, pero es verdad que a nivel de centros ambulatorios no es tan infrecuente. Yo en el centro de salud mental en el que trabajo actualmente en la pública, la coordinadora del centro es una psicóloga clínica y en el equipo hay psiquiatras, hay enfermeros y hay otros profesionales. Entonces, sí que es verdad que hay puestos que suponen toma de decisiones importantes a nivel de equipos y están ejercidos por psicólogas y psicólogos clínicos. Sí, sí, eso sí, en los centros o en dispositivos determinados es más fácil y como tú dices, sucede más a menudo, ¿no? Yo también he estado como residente en centros donde pues, quien era el coordinador o la coordinadora del dispositivo era un especialista en psicología clínica. Me gustaría entrar ahora en analizar un poco la tendencia que estamos viendo en el examen PIR en los últimos años, en las últimas convocatorias. Después yo, bueno, daré un poquito la opinión que tenemos desde Asturpir, pero aprovechando que estás aquí y tus participaciones en la compilación que ha hecho Eduardo Fonseca en el Manual de Tratamientos de Adultos y también el reciente libro que has publicado sobre la mejora de resultados en psicoterapia, y también, bueno, conociendo bastante bien el estado actual de la psicología clínica en España, al formar parte de la junta directiva de AMPIR, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la tendencia en los próximos años a la hora de preguntar en el examen PIR, Alberto. Bueno, pues yo creo que las tendencias son diferentes. Una cosa es por dónde va la psicología clínica en España y por otra, por dónde va el examen PIR, ¿no? Y que os voy a contar después del examen que ha habido este año. Si nos quedásemos con que el examen PIR representa la tendencia de la psicología clínica, pues creeríamos que nos está llevando a mantener ese modelo médico basado en que los trastornos son enfermedades y hay que elegir un tratamiento de un menú determinado, ¿no? O que la depresión viene por la serotonina o cosas más preocupantes, ¿no? Entonces, no, yo creo que la tendencia de la psicología clínica en España, aunque todavía tiene muchos retazos de ese modelo médico por el que ha atravesado mucho tiempo, pues creo, o a lo mejor es más un sesgo mío o una ilusión, que va a tender más a volver hacia lo psicológico, a lo contextual, a tener en cuenta que los problemas de las personas no son enfermedades que están dentro de las personas, ¿no? O como dice Marino Pérez, ¿no? No están ni dentro ni fuera de las personas, sino en la relación de la persona con sus circunstancias, de alguna manera, y más hacia lo transdiagnóstico, más hacia, bueno, tratamientos más, por ejemplo, como las terapias contextuales o de ese tipo, que abandonan más esa concepción de los problemas psicológicos, como decía, como enfermedades, ¿no? Y van más a recuperar a la persona en el centro de la intervención.
O también ahora mucho, se está hablando mucho ya hace tiempo, ¿no? Pero cada vez se sigue desarrollando más el papel de la psicología clínica en atención primaria. Ya sabemos que cada vez hay más profesionales de nuestro gremio trabajando en ese ámbito, tenemos ahora los resultados del SICAP y, por ejemplo, sí que pienso que lo del SICAP, sus resultados, su influencia en primaria, pues es algo que sería preguntable en el examen PIR, ¿no? Pero claro, siempre con lo que se pregunta en el examen PIR tenemos la desventaja que vamos un paso por detrás, ¿no? Siempre tratamos de adivinar qué van a preguntar. Yo me acuerdo cuando lo preparaba como alumno, que siempre estaba pensando, seguro que preguntan esto, el mindfulness me acuerdo, ¿no? El capítulo de mindfulness de Labrador, que nunca lo han preguntado, este año caerá, nunca caía, ahora pues ya hace tiempo que lo preguntan, ¿no? Pero estaba ahí el capítulo y tardó en salir. Al final, como hay tanto misterio en de dónde salen las preguntas, quién las pone, ya digo que no las he puesto nunca, ni las pongo, ni creo que las vaya a poner, porque no tengo tiempo ni ganas, es bastante desconcertante, ¿no? Y es una incertidumbre con la que, por desgracia, tienen que convivir los aspirantes, las aspirantes al PIR. Hombre, sí que es verdad que es esperable que el manual que mencionabas, en el que he participado de Eduardo Fonseca, de tratamientos psicológicos eficaces, se empieza a preguntar más pronto que tarde. Acaba de salir este año, dentro de 2 semanas sale el de infantil, donde también he participado en algún capítulo, y son libros que parece bastante probable que se pregunten. Luego a lo mejor llega el examen, es verdad, y nos sorprenden, no sale ninguna pregunta, ¿no? Porque no es los manuales las que pone las preguntas. A veces coinciden, pero no necesariamente tienen por qué ser. Pero yo creo que eso sí que son manuales más claros donde sacan preguntas, igual que los manuales de Amparo Bello y similares. Entonces, bueno, sin duda yo es algo que me estudiaría a fondo. Pues te agradecemos mucho tu perspectiva sobre el asunto. Sí que es verdad que en las últimas convocatorias, tanto la del año pasado como la de este año, se ha visto una dificultad alta en las preguntas y preguntas por aspectos muy específicos. Para mí, el examen de este año ha estado marcado por dos características fundamentales. Una es la especificidad de los conceptos que preguntan y la segunda característica es la interrelación entre las materias. El primer aspecto de especificidad es que no te vale con tener conocimientos generales, sino que tienes que tener datos muy concretos, muy específicos, de páginas muy concretas para poder contestar adecuadamente a las preguntas. Y en relación al segundo aspecto, que es esta interrelación entre las materias, es que ya no te vale tener compartimentos estancos sobre esta pregunta me preguntan por psicopatología, esta pregunta me están preguntando por tratamientos, sino que en una misma pregunta tienes que relacionar conceptos de muchas de ellas, de psicopato, de evaluación, de evolutiva, de tratamientos, y con esos conocimientos en red poder contestar. Entonces, cada vez el examen se está complejizando más en este sentido. Ya entrando en materia más concreta, y aquí tengo que agradecer muchísimo al profesorado de Asturpir, voy a comentaros un poquito por dónde vemos nosotros que está yendo el examen. Tengo que agradecer pues, a Elena, a Rocío, a Victoria por la parte de psicopatología, a Adrián por la parte de psicobiología y también por la parte de modelos de terapias, bueno, a David y bueno, la parte que doy yo de tratamientos, pues el análisis un poco que hemos podido hacer del examen. En cuanto a psicopatología, evaluación y psicoterapias, vemos que ha sido un año muy marcado por la edición de nuevos manuales. Han salido los dos manuales, la nueva edición de los manuales de psicopatología de Amparo Bello, y se han preguntado por aspectos muy, muy específicos de estos nuevos manuales. También el año pasado pues, salió el manual compilatorio de Eduardo Fonseca sobre tratamientos en psicosis y también han incluido preguntas de este manual. Y en la parte de evaluación también está el manual del Moreno y vemos que han salido preguntas muy específicas también de aquí.
Esto es verdad que puede animar a gente que se presente por primera vez al PIR como nueva convocatoria para el año que viene, porque en realidad parten como de material muy actualizado. La gente que lleva más tiempo, pues todo lo que sabía, ahora se tiene que estudiar todo lo nuevo, ¿no? Lo que han visto las profesoras de psicopatología es que han caído aspectos súper específicos del Amparo Belloc, de las nuevas ediciones que han salido en 2020, ampliando mucho, mucho la parte relativa a psicopatología básica, que ha sido el primer tomo de este Amparo Belloc. Y ha sorprendido mucho el número de preguntas que ha caído sobre trastornos neurodegenerativos, tanto en psicopato también como en parte de abordaje e intervención en estos trastornos. También han sacado preguntas del DSM-5, pero súper específicas, tendiendo a datos que estaban incluso en los anexos. O sea que el nivel de control que hay que tener de la materia en estos manuales en psicopatología es importante. Nos preguntamos si en algún momento empezarán a preguntar por aspectos de la CIE 11 que se espera que salga en 2022. Entonces, bueno, lo tenemos ahí en interrogante. Es verdad que con el DSM-5 desde su publicación hasta que empezaron a aparecer preguntas se tardó un poquito. Entonces, puede que para el próximo examen pues esto no entre, pero bueno, ahí está también el dato, ¿no? De que la CIE 11 se espera para 2022. Como comentaba antes, en la asignatura de evaluación psicológica se ha visto que ha empezado a ser como manual de referencia el Moreno, que es un manual, bueno, pues un poco más arduo, con datos, bueno, pues más específicos, y se ha preguntado bastante este año, que son preguntas, bueno, respondibles por este manual. Luego, también hemos visto una tendencia en psicobiología a que las preguntas no sean tanto de funcionamiento fisiológico y de sustancias, sino más bien de funcionamiento neuropsicológico. Y pensamos que el manual de Redolar va a ser el nuevo referente para esta asignatura, que a mí me parece, bueno, pues una utilización de la psicobiología pues más cercana a lo que tenemos en la clínica. Bueno, es unas preguntas más tendentes a la rama de neuropsicología, más que a preguntas que tienen que ver con funcionamientos fisiológicos que igual no utilizamos o que no utilizan los neuropsicólogos en el día a día. Y en cuanto a tratamientos, pues estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, en que la tendencia, ya se ha visto este año, pues va a ser preguntar por los manuales editados más recientes por Eduardo Fonseca. Pendiente está de salir el de tratamientos en infancia y adolescencia, pero nuestra idea es que van a ser los manuales principales para el año que viene, tanto el de adultos como el de psicosis, como el de infancia y adolescencia. Están cayendo también preguntas muy específicas sobre modelos de terapia, que a veces no son sacadas de manuales así generales, sino de manuales específicos de la propia terapia, como por ejemplo la pregunta del tratamiento metacognitivo de Wells. Ya llevan varios años preguntando por este tratamiento y ha caído alguna pregunta que se respondía por el manual específico de estos autores. Entonces hay algún autor específico que sí que se están metiendo más a preguntar por él. También con temas de tratamientos transdiagnósticos, de terapias contextuales y de tercera generación, y cada vez con menos peso en los modelos cognitivos de terapia. Y bueno, este sería un poco el resumen de las tendencias que vemos desde el equipo docente de Asturpir. Tengo a varias profesoras y profesores hoy aquí conectados que si quisieran en algún momento ampliar pues lo que acabo de explicar o rectificar, pues estaría encantada también de que lo pudieran hacer. No sé si queréis añadir algo ahora o si no también pues en el turno ese de preguntas que vamos a hacer al final. Yo quería decir una cosa sobre la tendencia por la parte que me toca, por ser un poco brujas. Sí que creo que la parte de neuropsicología tiene que ver con la reclamación de que sea una especialidad neuropsicología, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tratan, mediante el examen PIR, también de ver la importancia de la neuropsicología. Y luego yo también soy de la opinión de que el PIR siempre, pues como estáis hablando tanto Alberto como tú, Eugenia, de que tiene también en cuenta las circunstancias que se están viviendo. Y yo creo que la situación de pandemia
vino reflejada precisamente en esos trastornos neurocognitivos, porque se ha hablado muchísimo sobre el empeoramiento del confinamiento en residencias de mayores, ¿no? Y de que es el sector más afectado, sin duda alguna, por esta pandemia. Entonces creo que no debemos olvidar que el PIR no es ajeno a todo lo que nos sucede y que de alguna manera siempre va a estar presente en cada convocatoria. Solamente eso. Muchas gracias, Elena. Me gusta mucho tu participación como docente de psicopatología de Aspertir. Gracias. Si no hay más docentes que quieran hablar ahora, pues sigo preguntándole un poquito a Alberto. Ya como última pregunta, me gustaría que nos pudieras hablar un poco de los aspectos principales de tu libro Mejorando los resultados en psicoterapia. Simplemente que, pues eso, que nos resumas un poco los aspectos fundamentales que expones en el libro. Pues sí, creo que lo fundamental se resume en ese subtítulo que le he puesto de basados en la evidencia, porque es también una forma de traer a colación esta etiqueta tan manida y tan mal interpretada a veces, que parece que lo basado en la evidencia solo son los tratamientos con apoyo empírico, ¿no? Y entonces un poco la intención es reunir y demostrar que hay un montón de factores que se producen en una terapia psicológica que no tienen que ver con el tratamiento, que en sí mismo es importante, por supuesto, pero que también tiene una influencia en los resultados, ¿no? Y que merece la pena conocer para que podamos desarrollar en nuestra práctica clínica y eso nos permita ser mejores profesionales en el sentido de ayudar más y mejor a la gente. Entonces repasa pues tanto características de los clínicos o las clínicas que son más eficaces en el sentido de que muestran mejores resultados en sus tratamientos psicológicos, como extensamente aspectos de la relación terapéutica, no desde una perspectiva mística de que la relación es lo que cura, sino de cuáles son los elementos más o menos operativos de una alianza, que no siempre es la misma, la mejor para todo el mundo, sino es otra parte importante, cómo la adaptamos a las características de cada persona. Al final, la investigación en psicoterapia dice que el factor que más explica los resultados son características de la propia persona que viene a consulta. No es tanto nuestro modelo, que es importante, ni nuestras habilidades, que también lo son, y las técnicas, pero al final depende mucho más pues, de la gravedad del caso, de sus circunstancias, de ciertas características que están un poco también descritas en el libro y cómo es importante pues, seguir no técnicas específicas, sino más bien un estilo de intervención diferente en función de esas circunstancias, ¿no? Y todo esto, pues, acompañado de algo que utilizo yo en mi práctica habitual, que es la práctica de recoger, ir monitorizando los resultados para ver si la terapia va progresando, si se estanca, si no. Recoger también el feedback muy importante de cuáles son las impresiones de la persona que acude a terapia, de sus ideas acerca de que pueden servir, que parece que no, pero muchas veces, la mayoría de las veces diría yo que la gente tiene ideas muy buenas acerca de qué es lo que necesita. Lo que pasa es que no se ha creado el contexto necesario en el que ese cambio es posible y ahí está nuestra labor, ¿no? Que, como dice un compañero mío, psicólogo clínico también, que él a veces dice en broma que él no es psicólogo, que él es empujador, ¿no? Que lo que hace es empujar a la gente un poco. Y yo a veces pienso, bueno, empujar o acompañar hacia el cambio extraterapéutico, ¿no? Hacia el cambio fuera de la sesión, que es lo que luego mantiene ese cambio del que hablaba. Entonces, es un poco la idea de recopilar todas esas cuestiones, hablar también de lo que es el desarrollo profesional en psicología clínica y en psicoterapia, haciendo también alusión a aspectos como el autocuidado, del que no hablamos lo suficiente. Igual que no hablamos lo suficiente de que hay muchos casos que no conseguimos ser de ayuda y eso nos produce también frustración, que es normal. No podemos con todo, muchos casos que abandonan, o muchos casos que empeoran o que no van bien. Y de lo que se habla poco, ¿no? Porque al final tú abres un manual de terapia, vas a un curso y al final te explican cómo hacer las cosas bien y te ponen viñetas de casos clínicos en los que todo sale de maravilla, ¿no? Y yo cuando empezaba el PIR, y seguro que los que estáis aquí que habéis hecho el PIR también, a lo mejor tenéis sensaciones parecidas, ¿no? Los primeros casos esperabais que siguiendo ahí las instrucciones claras del manual todo saldría como ponía ahí, ¿no? Todo, siempre el manual les parece mucho más fácil de lo que es y luego nunca lo es, ¿no? Y luego a la gente le sirven cosas que
cuando les preguntas que no son aquellas que tú pensabas que estaban siendo útiles, ¿no? Esas técnicas maravillosas que pones en marcha, que para otras personas, desde luego, son muy importantes, ¿no? Pero bueno, al final, de alguna manera también quiero transmitir ahí una actitud de humildad como profesionales, ¿no? Que podemos ayudar mucho, pero que también tenemos que ser humildes y no olvidarnos que realmente los protagonistas del cambio son quienes vienen a consulta. Como decía, no me acuerdo quién, creo que era Lucky Sebart, toda terapia es autoterapia. Pues se agradece mucho que haya una publicación desde un punto de vista tan realista de la terapia, tan humilde, porque al final pues el terapeuta tiene que estar como facilitador, que el protagonista del cambio siempre es el consultante. Y bueno, desde una perspectiva también científica, para no pensar que la gente que ayuda desde una relación de ayuda lo hace sin base científica, sino al contrario, basado en principios científicos. Ya que comentas un poco que en tu práctica habitual utilizas la monitorización de las sesiones, de cómo va el proceso terapéutico, y bueno, pensando en que algún día ojalá pudieran empezar a preguntar en el PIR por factores comunes, me gustaría preguntarte qué escala utilizas, o igual alguna vez cae en evaluación, escalas sobre monitorización del proceso terapéutico. Bueno, yo la que utilizo es la escala de evaluación de resultados, un nombre muy original, pero está dentro de un sistema que se llama PICOMS, que no me atrevo a pronunciarlo en inglés. Bueno, la traducción en español es más complicado, es el Partners for Change Outcome Management System, y que consiste en dos escalas, una que evalúa los resultados, para ver si la gente mejora o no mejora, y otra que evalúa un poco la autoridad de la sesión y la alianza terapéutica. Sin embargo, la que más se utiliza en investigación, por lo menos en terapia, es las medidas OQ, en inglés bueno, viene a decir cuestionario de resultados, el OQ 45.2, y que es el que más apoyo empírico tiene. La otra, la de PICOMS, también tiene apoyo empírico y además las dos están traducidas al español. La de OQ validada hasta que, donde yo sé, ¿no? Está validada en, bueno, en español en población chilena. Pero bueno, la que yo utilizo también es porque aparte es muy breve, se cubre enseguida y aparte no es un inventario de síntomas. Puede usarse como inventario de síntomas, si es lo que le preocupa a la persona, pero son ítems abiertos que se trata de que reflejen al final lo más precisamente posible los progresos de la persona que acude a la sesión. Entonces, que se pregunte en el PIR, pues tendría que estar publicado, se supone, en algún manual. Ahora en el mío está publicado, ¿no? Yo repito y lo digo de verdad, desconozco si algo de mi libro se va a preguntar o no. Tendría que estar, lógicamente, en algún plan formativo universitario, si no, no tendría sentido, ¿no? Es verdad que creo que en el manual de infantil, no me acuerdo bien después de tantas cosas, en el capítulo en el que participo, en un caso sí que lo mencionamos, la escala. Bueno, yo ahora que lo pienso, también en el de adultos, en el capítulo que firma Félix, me parece que también hablamos de la escala de resultados, igual que del inventario de preferencias. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que están ahí mencionadas en manuales que se supone que van a ser de referencia, pues se podría preguntar basándose en eso, ¿no? Pues fenomenal. Bueno, pues yo creo que con esto daríamos por finalizada la entrevista que teníamos planeada para hoy, Alberto. Sí me gustaría recordar un poco los cursos que ofertamos desde Asturpir para este año. Se van a ofertar cursos presenciales y cursos online. Los cursos online van a ser en modalidad streaming y también va a haber una modalidad en diferido. Habría como dos inicios posibles de fechas de curso. Uno empezaría a finales de este mes, el 26 de abril. Las clases empezarían el 3 de mayo, pero siempre empezáis a estudiar una semana antes. Y la otra fecha de inicio de curso, de inicio de estudio, sería el 7 de junio. Y bueno, comentar también como novedad que este año pues va a haber becas para antiguos alumnos que hayan quedado
por debajo de una posición 500 en esta última convocatoria. Para la gente que quiera más información al respecto, pues tenéis nuestra página web, azurpir.com, y estaríamos encantados de poder recibir consultas a través del email o a través del teléfono. Poco más tenemos hoy que ofreceros, y sí me gustaría, pues si tenéis cualquier duda, cualquier tema de debate o alguna otra cosa que queráis preguntar, pues poder dejar unos minutos para hacerlo. Bueno, pues voy a preguntar algo. Yo creo que este año todos esperábamos, no solo en el PIR, sino también en el MIR, en el EIR, etcétera, que cayera por narices algo relacionado con la pandemia, con el confinamiento, con las secuelas psicológicas que toda esta situación puede dejar, con el duelo complejo, que además es una categoría nueva en la futura CIE 11. ¿Por qué creéis que no se ha preguntado absolutamente nada de esto? Porque todavía no se han realizado suficientes estudios, todavía no hay publicaciones importantes al respecto, o para fastidiar simplemente. No, a ver, es que no ha caído nada, ni una sola referencia, cuando por ejemplo el año pasado sí que se preguntó bueno, se usó como ejemplo, pero por la listeriosis, por ejemplo, que fue mucho menos significativa. Hombre, yo sí puedo responder. Yo creo que tiene que ver con que, bueno, claro, desde el desconocimiento. No sé si aparece ya en algún manual el tema. A lo mejor es muy temprano. Hay artículos, hay a patadas, pero en teoría los contenidos que se pregunten en el examen tienen que estar recogidos en algún libro. No únicamente en artículos, ¿no? Se supone. A lo mejor esa es una explicación. A lo mejor si el año que viene hay algún libro de referencia que se hable de eso, entonces cuando se puede preguntar. Podría ser una hipótesis. Por fastidiar no creo. No conocemos todavía de ningún proyecto, alguien así que esté ya preparando un manual al respecto, ¿no? Un libro al respecto. Yo no, pero estoy convencido que saldrá más de uno a lo largo de este año, el que viene y los siguientes. Vale, pues nada, habrá que estar atentos. Y tú, Alberto, que ya has tenido contacto con ese manual de Fonseca que está a punto de publicarse de infantil, ¿crees que, o sea, hay grandes cambios o con respecto a los manuales más, bueno, los marinos, el Comeche y demás? Hombre, para empezar, ya no me acuerdo cuántas páginas tenía el de Marino, que serían 300 o por ahí. Poquitas, sí. Vale, este tiene 800 y pico. Vale. Esa ya es una novedad importante. El Marino tenía 236, exactamente. Pues este tiene 600 páginas más. Vale. Y bueno, pues como habréis visto ya las que hayáis ojeado el de adultos, al final lo que se incluye son capítulos de temas que no se trataban antes, ¿no? Pues en el de adultos tenéis, por ejemplo, prevención del suicidio o salud mental perinatal, que es muy importante, que no estaban en anteriores manuales, ¿no? Y son temas, desde luego, muy, muy relevantes. En el de infantil, pues también veréis cosas de ese tipo. Creo que, si no me equivoco, a ver si ponen el índice de nuevo en la página de Pirámide, que creo que incluso hay de dificultades tipo del aprendizaje. Uh-huh. ¿Y de tu libro? ¿Qué crees que es lo que a los estudiantes PIR, por ejemplo, ya antes de llegar a hacer terapia y demás, les puede resultar más interesante? Lo que les puede resultar más interesante, pues yo diría que pues, la primera parte o el primero o segundo capítulo, donde habla un poco de los resultados en general de terapia, de los que no se habla mucho, pues que hay un porcentaje muy grande de abandonos o porcentaje de empeoramiento, los datos que no son tan buenos, ¿no? Y que son mejorables. Y quizás también esa parte de la que habla de estudios que indican que cuanto más dudas de ti como profesional,
mejores resultados tienes, por paradójico que parezca, ¿no? Por esa parte de que dudar es humano y hasta saludable, ¿no? Siempre que luego tengas compasión hacia ti misma, por decirlo así. Porque al final es mucho lo que la gente, pues cuando hago cursos, hablo de esos temas, lo hago con una de las cosas con las que más se queda la gente, ¿no? Qué curioso eso, que tener dudas, que las tenemos todas y todos, resulta que no es extraño, ¿no? Yo pensando que soy mal psicólogo por estar dudando y no saber qué hacer con este caso, que a mí me pasa a día de hoy, todas las semanas. A lo mejor también eso significa que soy muy malo, no lo sé. Pero bueno, los datos indican que es normal y hasta deseable. Así que a lo mejor eso es lo que puede llamar la atención más a estudiantes que todavía no han profundizado en la propia práctica. ¿Y crees que eso se puede extrapolar también al PIR, que los estudiantes que más dudan de sí mismos son los que luego más potencial tienen? Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. Se podría hacer un estudio ahí en Asturpir, ¿no? Podríamos coger a las alumnas y hacer una escala de autoduda en el rendimiento del examen PIR y luego comparar los resultados, ¿no? Con otras variables. Bueno, pues ahí queda como idea. Bueno, pues sin duda muy interesante la sesión con Alberto. De nuevo agradecer la participación y agradezco también la participación al resto de gente que ha estado hoy con nosotras esta tarde. El vídeo quedará grabado del webinar y estará disponible en nuestra página web y en YouTube. Y con esto cerramos la sesión. Os agradecemos, ya os digo, la participación a todas las personas que habéis estado y a los que vais a verlo también en diferido.